Como en ocasiones anteriores, nos disponemos a iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales correspondiente a sexto grado, titulado Acciones de protección y uso del agua. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos a compartir una nueva experiencia educativa. Y bien, la experiencia educativa de esta oportunidad contiene las temáticas que detallamos a continuación. Vamos a comenzar por conocer un poquito el origen etimológico de la palabra agua y al mismo tiempo estaremos hablando un poco acerca de la composición química de este vital líquido. Otro aspecto importante a resaltar en la presentación de este día es el ciclo hidrológico o también denominado ciclo del agua. Vamos a conocer sus fases y cómo es que éste se desarrolla. Otro aspecto relevante de la presentación de este día es la condición jurídica del recurso agua en nuestro país. Vamos a hablar de aquellas leyes en las cuales justamente se toca el aspecto relativo a la protección y uso del recurso agua. También, ¿verdad? Dentro de esta temática vamos a estar abordando lo que son los agentes contaminantes del agua. Vamos a hablar de las aguas residuales domésticas e industriales. Vamos a hablar sobre el uso de pesticidas en la agricultura. Asimismo, vamos a referirnos a cómo influyen los microplásticos en la vida de las personas y los animales. Asimismo, vamos a tocar el aspecto de cómo los hidrocarburos contribuyen grandemente a que se contamine el agua y también cómo el agua se contamina a partir de el uso de ciertos metales pesados. Y vamos a hablar también sobre acciones que podemos emprender para hacer un uso adecuado del agua desde el hogar. Y no podían faltar las acciones que vamos a mencionar, las cuales son tendientes a proteger y no contaminar el agua. Y vamos a empezar. Dicho todo lo anterior, el desarrollo en sí de lo que es este contenido, hablando, como lo habíamos anticipado, del origen etimológico de la palabra agua y la composición química de la misma. El agua, la palabra agua proviene del latín aqua. Es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Reúne las características o condiciones siguientes. El agua, decimos, es inodora. Eso significa que no tiene olor. Es insabora, condición que nos lleva a concluir que no tiene sabor. Y también se considera como incolora o, dicho de otra forma, no tiene color. El agua la podemos encontrar en sus tres estados, los cuales son líquido, sólido, hielo y gaseoso. Gaseoso cuando hablamos de vapor. El agua se encuentra en muchos lugares, como pueden ser los ríos, lagos, océanos, en el subsuelo, en los mantos acuíferos y, como hemos referido anteriormente, el agua cubre 3/4 partes de lo que es nuestro planeta. Pero que más del 90% de esa agua, lastimosamente, pues sabemos que es agua de los océanos y por lo tanto es agua salada. Y sabemos que para potabilizarla, pues hay que pasar por situaciones de filtrado, lo cual incluye la inversión de grandes costos económicos.
Entonces ahí tenemos pues un panorama de el origen de lo que es la palabra agua en su etimología. Hemos visto pues su fórmula química, que dijimos que es H2O. Hemos visto sus características y al mismo tiempo hemos mencionado sus estados. Vamos a pasar a conocer un poco sobre la siguiente diapositiva, en la cual vamos a tener la ocasión de hablar de el ciclo del agua. El agua no es estacionaria, sino que establece una circulación entre los océanos, la atmósfera y la litosfera-biosfera de forma permanente. Esto es lo que se conoce como el ciclo hidrológico y posee las fases de evaporación, condensación, retención y precipitación. Es decir, debido al calor del sol, el agua se evapora y asciende a la atmósfera. Esta se condensa y forma las nubes, las cuales se precipitan sobre el suelo en forma de lluvia, nieve o granizo. Sin el agua no se puede vivir. Aproximadamente el 70% del cuerpo humano está constituido por agua, que se encuentra en la sangre, la saliva, en el interior de las células, en los tejidos e incluso en los huesos. De ahí la necesidad de cuidarla y hacer buen uso del recurso hídrico que nos proporciona la naturaleza. En relación a lo anterior, cuidar y proteger el agua es responsabilidad de todos los seres humanos, independientemente de su campo de acción, donde se desenvuelva o trabaje. Es decir, el Estado, la población, las empresas y las organizaciones no gubernamentales deben trabajar en equipo para asegurar que el agua no se contamine y pueda ser consumible, sea distribuida con igualdad entre la población, eso quiere decir que haya agua para todos, y que se preserve para las generaciones futuras. En relación a lo mismo, las normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas relacionadas con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable. Bien, todo lo que hemos mencionado con anterioridad obviamente son aspectos sumamente importantes. Sin embargo, pues vamos a hablar un poco sobre lo que podemos apreciar en la imagen que se refleja en estos momentos en el monitor. Decíamos que el agua no es algo que se mantiene estacionario, sino que va cumpliendo un ciclo, el cual pues consta básicamente de las fases de evaporación, de condensación, de precipitación y de infiltración. Esto funciona de la siguiente forma. Por la acción del sol, ¿verdad? El agua se evapora y sube en forma de vapor, lógicamente, hasta el cielo. En el cielo se da la situación, pues, la segunda fase, conocida como la condensación, que es la parte cuando se forman las nubes. Luego de la condensación viene la parte donde la lluvia, que se evaporó, que se ha subido pues previamente y que se condensó, esa agua se precipita en forma de lluvia, y al caer sobre la tierra, cierta parte de esa agua se infiltra hasta los mantos acuíferos y
es como un volver a comenzar en el cual se va a evaporar, se va a condensar, se va a precipitar y finalmente se va a dar ese proceso de infiltración. Entonces, a eso es lo que nosotros le conocemos como ciclo hidrológico o el famoso ciclo del agua. Explicado lo anterior, continuamos con el desarrollo de nuestra presentación. Hablaremos en esta diapositiva sobre la legislación y los reglamentos relacionados con el agua y el tratamiento de los derechos. Tenemos que la entidad correspondiente para aplicar la ley, sancionar y velar por la protección de los recursos es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tenemos que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen que propone conocer por ley al agua como bien público y se ha reformado los artículos 2 y 69 de la Constitución relativos al derecho humano al agua y su saneamiento. En el dictamen se establece que el vital líquido sea un bien público y estipula que es el Estado quien tiene la obligación de crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible para todos. Y ahí pues en pantalla tenemos algunos de las instituciones y los documentos en los cuales pues se hace referencia al recurso agua como uno de los recursos vitales o de capital importancia en El Salvador. Y como leímos ahí casi al final, se trata pues de que el Estado tiene una responsabilidad tremenda, ya que debe de garantizar a sus habitantes, decíamos, agua salubre, suficiente, accesible y asequible para todos. Pero en pleno año 2021 aún existe pues cantidades importantes de población que se encuentran sin lo que es pues el poder accesar a el servicio de agua potable en el país. El agua es vital para que exista vida en el planeta y esencial para el ser humano, los animales y las plantas, ya que es utilizada en diversas actividades domésticas, el aseo personal, la irrigación de los cultivos y la producción de energía eléctrica. Lamentablemente, esta se ve amenazada por diversos factores como la contaminación del suelo, pues a diario es posible ver restos de papeles, cartones, colillas de cigarrillos, envases y bolsas plásticas o residuos tirados en el suelo. Algunos desechos orgánicos, como las cáscaras, no son contaminantes, si estas no se mezclan con otro tipo de desechos, ya que al mezclarse pueden generar sustancias contaminantes. Por eso es importante separar los desechos, pero ¿sabes cuánto tiempo tardan en descomponerse algunos envases de plástico? Más de 500 a 1000 años. Pensemos ahora, ¿cuántas botellas, bolsas, llantas, baterías y otros son utilizadas a diario? Muchas de forma innecesaria y luego son desechadas en nuestro suelo. El uso de pesticidas y fertilizantes en los cultivos también contaminan los suelos, ya que estos sedimentos llegan hasta los mantos acuíferos, así como también los residuos del sistema de alcantarillado que son vertidos en los ríos sin el tratamiento adecuado. ¿Has visto alguna vez latas de refresco, bolsas de plástico, entre otros, flotando en un río o en el mar? Posiblemente sí, pues es la forma de contaminación más común de los ríos, lagos y océanos. Los vertidos que realizan algunas industrias, como las fábricas o las plataformas petroleras, también son fuentes de contaminación del agua.
Y ahí hemos hecho pues otro breve análisis y comentario sobre la situación relacionada a la conducción jurídica del recurso agua en nuestro país y la importancia que tiene como fuente generadora de vida para las personas y para las plantas y para los animales. Continuemos, ahora veamos cuáles son los principales agentes contaminantes del agua y cómo es que estos están clasificados. Bien, entre los principales agentes contaminantes, en primer lugar vamos a hablar de las aguas residuales, domésticas e industriales. Estas son generadas habitualmente en las actividades domésticas o industriales. Necesitan de un tratamiento el cual permita eliminar los contaminantes que van presentes en estas aguas. El volumen de sustancias tóxicas presentes en estas aguas es considerable y en muchos de los casos terminan en los ríos y mares sin recibir tratamiento adecuado. Bien, ahí tenemos pues los aspectos referidos a cómo las aguas residuales domésticas e industriales pues contribuyen grandemente a la contaminación del agua. Dice que estas son generadas obviamente por las actividades domésticas o industriales, que las mismas necesitan de un tratamiento previo, el cual permite eliminar los contaminantes antes de ser lanzados al agua. Estas aguas contienen muchas sustancias tóxicas, las cuales en la mayoría de casos van a parar a los ríos y mares sin recibir el tratamiento adecuado previamente. Pasemos a ver ahora el uso de pesticidas en la agricultura y cómo esto también contribuye de manera negativa a la contaminación de las aguas. La manera en que llegan las aguas es por escurrimientos causados por la lluvia o por la infiltración del terreno. Los efectos que provocan cualquiera de las variantes de pesticidas que existen son letales para muchas especies de animales. Estas sustancias químicas no se detienen en los animales, sino que la toxicidad que los pesticidas transfieren a las aguas llegan a dañar también a los seres humanos. Y ahí pues hemos resumido en 3 aspectos lo referido a el uso de pesticidas y cómo estos terminan por contaminar los mantos acuíferos. Tenemos que esta contaminación llega al agua a través de los escurrimientos pues causados por la lluvia o cuando hay infiltración de terreno. Provocan efectos letales, es decir, que pueden causar la muerte para muchas especies de animales. De igual forma, su toxicidad se transfiere a las aguas, dañando también de esta manera a los seres humanos. Veamos a continuación el daño, ¿verdad?, que ocasionan los microplásticos al recurso agua. Bien, tenemos que los microplásticos, estas pequeñas partículas de plástico casi imperceptibles, forman grandes acumulaciones de residuos flotantes. Los fragmentos de plásticos absorben los distintos compuestos tóxicos presentes en el agua y los transfieren a las diferentes especies marinas. De esta manera se produce una contaminación del ecosistema progresivamente y se transfiere a nuestro organismo. Entonces ahí pues vemos cómo en la imagen se ve infinidad de materiales de origen plástico en un recurso hídrico, ¿verdad?, es decir, en un cuerpo de agua grandemente afectado por la presencia de estos microplásticos, que como dijimos anteriormente, el plástico tarda muchas veces hasta 1000 años en deshacerse o desintegrarse. Entonces pues esta también es una costumbre muy lastimosamente muy inveterada entre los salvadoreños, la de lanzar plásticos por doquier, y muchos de estos plásticos lastimosamente, infelizmente, van a terminar a nuestros ríos, a nuestros lagos
o al océano, causando pues una contaminación grande del recurso hídrico. Bien, luego de hablar de los microplásticos, vamos a hablar un poco también de la contaminación ocasionada por el uso de los hidrocarburos. Tenemos que un derrame de gasolina o petróleo provoca una situación ambiental muy compleja y difícil de recuperar. La toxicidad de estas sustancias es capaz de destruir ecosistemas completos en poco tiempo. Las denominadas mareas negras asfixian a numerosas especies de la fauna marina. Los efectos de esta contaminación no se limitan al hábitat de los animales, ya que una zona afectada queda prácticamente inservible para realizar en ella actividades de tipo económico, productivas. Entonces, pues, el uso de los hidrocarburos trae daños grandes a lo que es la zona de medio ambiente, ¿verdad? Esto pues es una situación compleja y difícil de recuperar. La toxicidad originada por este tipo pues, de sustancias destruye ecosistemas completos en poco tiempo y afecta pues a tanto animales y plantas, y las zonas geográficas donde lastimosamente ocurren fenómenos de esta naturaleza pues quedan, ¿verdad?, asfixiadas, quedan afectadas por situaciones pues de índole económico productivas, ¿verdad? Siempre que se tiene previsto desarrollar alguna actividad económica productiva en una zona como que haya sufrido el impacto de una marea negra, obviamente pues es una zona que no es apta para el desarrollo de actividades de ese tipo. Y a continuación vamos a hablar un poco sobre la contaminación del agua a partir de los metales pesados. Los metales pesados llegan al agua por acciones de la industria y la minería. La presencia en el agua de residuos tóxicos de metales como el cobre, la plata, el cadmio o el bromo afectan al ecosistema y a la salud humana. El crecimiento de la población mundial y el aumento del consumo hace que se mantengan altos los niveles de producción de bienes. Con ellos, la utilización de recursos naturales y materias primas. El consumo de estos bienes genera residuos, y cuando los residuos son desechados en vertederos, facilitan que muchas sustancias terminan en las aguas arrastradas por la lluvia. Es decir, los residuos de plomo, fosfatos, aceites, nitratos, fluoruros, mercurio y manganeso se mezclan y generan contaminación que regresa a nosotros a través del agua que consumimos, los alimentos que llegan a nuestra mesa y el aire que respiramos. En consecuencia, el agua contaminada por sustancias químicas se convierte en un medio nocivo para la supervivencia de muchas especies, la proliferación de microbios o microorganismos que inciden negativamente en la biodiversidad marina. Estas mismas condiciones adversas en los diferentes hábitats provocan que muchas especies animales se extingan o emigren para sobrevivir. Esto debido a que la coexistencia entre todas las especies se produce en un mismo ciclo de vida y no es posible controlar o limitar que el agua contaminada se extienda entre la red de mantos acuíferos. La contaminación del agua afecta la alimentación e higiene de los seres humanos. El 80% de las enfermedades que existen en el mundo están relacionadas con el agua no apta, como el cólera y las diarreas, que se relacionan directamente con el consumo de agua insalubre, por ejemplo. Además, no debemos olvidar que la cantidad de agua dulce existente en la Tierra es limitada y su calidad está en peligro constante. Por ello es necesario cuidarla y hacer un uso razonable.
Y ahí tenemos pues los aspectos relacionados con la incidencia que los metales pesados tienen para la contaminación del agua. Estos llegan, dijimos, al agua a través de acciones que se llevan a cabo, ¿verdad?, en la industria y la minería. Entre los metales pesados, pues podemos mencionar como ejemplo el cobre, la plata, el cadmio, etc. Y tenemos que este tipo de metales afectan grandemente a la salud humana. Vamos a hablar a continuación de qué acciones pueden realizarse para hacer un uso adecuado del agua en el hogar. Y ahí pues les comparto un pensamiento sobre el recurso pues agua, que es el que estamos estudiando en estos momentos. Veamos qué acciones se pueden realizar para procurar un uso adecuado del agua desde el hogar. Bueno, en primer lugar, primera recomendación ya muy dada con anterioridad: cuando nos estemos bañando, no dejemos la regadera abierta mientras nos estamos enjabonando, porque se produce un desperdicio del vital líquido. Siguiente recomendación: no dejemos el chorro abierto mientras nos cepillamos los dientes, sino que apaguémoslo o descarguemos un poquito de agua en un vaso y con ese pues cepillémonos los dientes de una forma adecuada. Cuando lavemos los trastes, no mantener el chorro abierto mientras estos son enjabonados, porque igual se desperdicia grandemente el agua. Si usted tiene la costumbre de regar los jardines a primeras horas del día o al final de la tarde para reducir la evaporación del agua, ¿verdad? Hay personas que lo riegan a mediodía, pero como estamos viendo acá, la hora más indicada es o a inicios del día o a finales del día. Esto para reducir la evaporación. Cuando usted utilice lavadora, si es que usted cuenta con ese electrodoméstico, dice acá que usted debe de poner la carga completa de ropa para aprovechar el agua. No echar primero un poquito y luego otro poquito, porque eso implica un gasto doble de agua. Cuando lave el automóvil, hágalo utilizando cubetas con agua y no lo haga pues utilizando directamente mangueras. Siempre una medida tendiente para evitar el desperdicio del agua. Y también revise que no exista fugas de agua en el inodoro. Y ahí tenemos pues qué acciones podemos nosotros realizar para hacer un uso adecuado del agua desde el hogar. Ahora veamos qué medidas pueden realizarse para no contaminar y proteger el agua. Ok, ahí también tenemos un pensamiento sobre el recurso hídrico. Primera medida: tratamiento adecuado de los desechos domiciliares e industriales, es decir, no tirar la basura en cualquier lugar. Otra situación: no arrojar desechos contaminantes a los ríos, a los lagos o a los mares. Otra situación: denunciar a cualquier persona o empresa que vierta desechos dañinos sobre ríos, lagos y mares. Sancionar a toda entidad que atente contra la salud de la población al contaminar el agua. Esa es otra medida importante. También tenemos impulsar proyectos de reciclaje en el hogar, la comunidad y el municipio. Hay muchos productos de ciertos materiales que por no saber son tirados a la basura, pero que esos materiales, sabiendo aplicar un poquito de creatividad, muchas veces son materiales que pueden reciclarse. Pero, repito, muchas veces pues por ignorancia o por lo que sea, no podemos nosotros cumplir con esa condición, ¿verdad?, de volver a reutilizar lo que creemos que ya no nos sirve. Otra situación: si utiliza detergentes,
hágalo de forma racional. Principalmente si usted va a lavar a un río o a un lago o a cualquier otro tipo de cuerpo de agua que sea conocido entre los salvadoreños. Y también otra recomendación, usar letrinas jaboneras, esto principalmente en el sector rural. Y tenemos no tirar residuos químicos en los ríos, lagos y manantiales. Y otra medida, reforeste las áreas de los bosques y las riberas de los ríos. Es importante porque sabemos que los árboles son vitales para que existan mantos acuíferos abundantes y saludables. Y así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de Conexión Educativa Digital. Mil gracias a todos los suscriptores que nos favorecieron con su atención a la emisión de este contenido. Nos encontramos en próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.